Bueno, pues les voy a presentar así brevemente, coloquialmente, algunas de las actividades que realizamos en el Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental, al cual yo estoy adscrito. Y esto es parte del trabajo que estuvimos haciendo entre 2017 hasta el inicio de la pandemia en 2020 sobre el escalamiento de un sistema fotocatalítico para depuración de agua de lluvia, la cual se suministra como una fuente de agua potable. Infortunadamente, pues llegó lo de la pandemia, no pudimos dar mayor continuidad al proyecto y pues lo estamos retomando, ¿no? Ahora que ya regresamos a las actividades y bueno, les voy a mostrar todo lo que logramos hasta principios de 2020. Entonces, bueno, pues como les comentaba, yo estoy adscrito al Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental, LUNA, y en este laboratorio trabajamos 4 investigadores y 2 técnicos y nos enfocamos en diferentes áreas de la nanotecnología. Por un lado, trabajamos en la síntesis de semiconductores cristalinos, como por ejemplo óxidos metálicos, oxialuros, sulfuros, selenuros, teluros. También esos semiconductores los podemos usar para procesos de catálisis o de fotocatálisis heterogénea. Estos semiconductores también los podemos modificar a escala nanométrica, ya sea por el depósito de nanopartículas metálicas, de metales nobles como el oro o el rutenio, el platino, el paladio, o también podemos hacer heteroestructuras con otros óxidos metálicos, ¿no? Como por ejemplo óxido de titanio, óxido de cerio, óxido de wolframio, o también óxido de titanio con óxido de cobre, y todo ello con el fin de llevar a cabo estas reacciones que les comento, ¿no? De catálisis y de fotocatálisis. Y cuando encontramos que estos materiales en polvo principalmente funcionan pues de una manera razonable, es que comenzamos a sintetizar películas delgadas, ya sea de estructuras de semiconductores cristalinos, metálicos, o heteroestructuras semiconductor-semiconductor o semiconductor metal. Entonces nos enfocamos en 2 tipos de procesos. Comentaba la catálisis heterogénea, la cual se usa principalmente para oxidación de óxido de carbono, para la oxidación de compuestos orgánicos volátiles. Y también tenemos algún par de proyectos en la oxidación de hollín, en la reducción de óxidos de nitrógeno. Y por el lado de la fotocatálisis, que es en lo que yo trabajo, sintetizamos materiales fotocatalíticos para la degradación de contaminantes orgánicos en agua. Estos contaminantes orgánicos son principalmente fármacos, sustancias farmacéuticamente activas, como por ejemplo antibióticos, analgésicos, antimicóticos. También hemos trabajado con plastificantes, con medios de contraste de rayos X. Luego también usamos la fotocatálisis heterogénea para la reducción de la molécula de agua, lo que se conoce también como el water splitting, y con ello la producción de hidrógeno, ¿no? Y también la fotosíntesis artificial, que es una línea que recién estamos comenzando, con el objetivo principal de producir hidrógeno. Y pues sí, también algunos hidrocarburos de interés, pero principalmente como producción de hidrógeno, ¿no? Y ahí usamos semiconductores que funcionan como fotorreductores, ¿no? Como por ejemplo los sulfuros, o también más recientemente estamos trabajando con zeolitas o con oxialuros de bismuto. Entonces, bueno, para quien no conoce el proceso de fotocatálisis heterogénea, lo explico brevemente. Este es un proceso en el cual un semiconductor cristalino es irradiado con luz, y entonces cuando se emplea luz que tiene una energía similar o superior a la brecha de banda prohibida, entonces ocurre una fotoexcitación en el semiconductor. Entonces los electrones que están presentes en la banda de valencia son promovidos hacia la banda de conducción, generando pares redox, ¿no?
un par redox, que es una parte positiva, una parte negativa. Entonces, los huecos que son positivos y los electrones que son negativos migran hacia la superficie del material fotocatalizador, y es en la superficie de este material que comienza una serie de reacciones de oxidación-reducción, ¿no? Por un lado, la oxidación de la molécula de agua por acción de los huecos fotoformados, o bien la oxidación de moléculas orgánicas directamente por la acción electrofílica de los huecos, y esto a su vez produce radicales libres o también produce sustancias reactivas de oxígeno, como por ejemplo el radical hidroxilo activado, algunos radicales libres orgánicos, y por el otro lado los electrones fotoformados reaccionan con las moléculas de oxígeno disuelto y forman otras especies reactivas, como por ejemplo los radicales superóxido, el peróxido y eventualmente más radicales hidroxilo activados, ¿no? Que todos estos tienen una acción oxidante, y eso es lo que aprovechamos para la degradación de contaminantes orgánicos, o bien para la inactivación de microorganismos. También se pueden llegar a usar para inactivar el ADN de bacterias o lastimar a las bacterias y que queden impedidas de reproducirse, que es la acción bacteriostática, o bien que las bacterias, las células bacterianas, pues lleguen a la lisis, ¿no? Y entonces sería una acción bactericida. Entonces, básicamente, el proceso de fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación-reducción que está llevado a cabo por la acción de la luz, y se requiere que los potenciales de oxidación de los huecos fotoformados y los potenciales de reducción de los fotoelectrones pues sean lo suficientemente altos como para llevar a cabo la generación de especies reactivas de oxígeno. Como les comentaba, pues nosotros lo usamos principalmente para la degradación de contaminantes orgánicos, y lo que se busca es la degradación de las moléculas, es decir, el rompimiento de las moléculas para generar subproductos, y por el otro lado la oxidación exhaustiva de las moléculas orgánicas hasta llegar a la mineralización, en donde se produce dióxido de carbono, agua, nitratos, sulfatos, etcétera, ¿no? Son solamente componentes minerales que son inocuos. La mayor parte de las veces son inocuos en los medios acuáticos, ¿no? A diferencia de los procesos que solamente favorecen la degradación de los contaminantes y pueden producir sustancias, subproductos que pueden llegar a ser más bioactivos que la sustancia original. En el caso de la producción fotocatalítica de hidrógeno, pues buscamos el rompimiento de la molécula de agua para formar protones, y estos protones o iones hidróneo se van a reducir para formar el hidrógeno gas, ¿no? El hidrógeno, la forma reducida del hidrógeno molecular, y para ello se requieren semiconductores que tengan un potencial de reducción lo suficientemente alto para poder llegar a este estadio, ¿no? del hidrógeno como gas. Pero no solo eso, sino que también la parte oxidante del semiconductor, los huecos fotoformados, no deben de reoxidar al hidrógeno producido para que genere agua. Entonces, para ello, pues se usa un material, un agente de sacrificio, o bien se busca el uso de semiconductores que tengan un potencial de oxidación lo suficientemente bajo. Entonces, bueno, estas son las reacciones que nosotros seguimos comúnmente en el laboratorio. Y entonces, básicamente lo que hacemos en el laboratorio es, pues tenemos un grupo de químicos que ellos se encargan principalmente de establecer los métodos de síntesis, una parte de ingeniería que se encarga de probar estos semiconductores para los procesos de fotocatálisis, o sea, qué tan eficientes son como fotocatalizadores, y llevar a cabo el proceso de escalamiento. Entonces, este proceso de fotocatálisis heterogénea normalmente se lleva a cabo a escala de laboratorio y no se lleva más allá, no se lleva a una escala de planta piloto, de microplanta, de reactor escalado. Y esto se debe a que hay múltiples retos, ¿no? Como por ejemplo que se requiere una mayor capacidad hidráulica para poder
pues mover mayores volúmenes de agua, se requiere una mayor capacidad de bombeo, y eso también va a entrañar un riesgo muy importante, un reto muy importante en la presentación del fotocatalizador. Porque bueno, el fotocatalizador normalmente lo sintetizamos en polvo y se sintetizan cantidades muy pequeñas, entonces se tienen que llevar a cabo métodos de síntesis más eficientes que produzcan mayores cantidades de fotocatalizador, ¿no? Y eso pues va a llevar a un mayor consumo de tiempo, a un mayor consumo de recursos, y también por eso se explora la parte de el desarrollo de síntesis por química verde, ¿no? Por estos procesos de química verde en donde se usan una menor cantidad de disolventes orgánicos, se hace una menor producción de residuos, se trata de usar cada vez menor energía, ¿no? Se busca cada vez menos los métodos de síntesis que sean muy elaborados, que requieran grandes cantidades de energía, pues con el fin también de hacerlos más amigables con el ambiente. Y por supuesto, dado que se pretende escalar, pues se tiene que echar mano de los procesos, más bien las herramientas de modelado, ¿no? Para saber pues cómo se va a comportar el fluido en un reactor de mayor envergadura, cómo va a ser la transferencia de masa entre el agua y el fotocatalizador, cómo va a ser la transferencia de luz cuando haya una mayor o menor densidad óptica, ¿no? Cómo van a ser la distribución del catalizador en los reactores escalados. Entonces, una serie de retos, y debido a ello, pues la literatura científica está enfocada principalmente en la síntesis de nuevos materiales, ¿no? La mayor parte de los artículos científicos publicados, también de las patentes que se han publicado en la década pasada, por ejemplo, y es nada más por dar un ejemplo, porque se puede ir más hacia atrás, se enfocan en la síntesis de nuevos materiales fotocatalíticos, ¿no? Y esto pues es porque también da mucho juego. Se pueden sintetizar nuevos óxidos. Se puede sintetizar, por ejemplo, no sé, itriato de bismuto. Y este se puede dopar con diferentes tierras raras. Y pues bueno, ya ahí sale un nuevo artículo, ¿no? Pero muy pocos estudios se enfocan, por ejemplo, en nuevos sistemas de reacción, nuevos sistemas fotocatalíticos, ¿no? Que se puedan ajustar a condiciones que no sean de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede hacer en una región en donde el suministro de energía eléctrica es intermitente, cómo se puede hacer en una zona en donde se tiene mucho terreno, cómo se puede aprovechar de mejor manera, cómo se puede hacer para una zona en donde no hay tanto terreno, o sea, cómo se puede optimizar el espacio, y hay todavía menos trabajos en la última década acerca de los procesos de escalamiento, ¿no? De ir desde el laboratorio y transitar en los diferentes estadios de maduración tecnológica de los reactores, ¿no? De reactores a escala de laboratorio, a escala de microplanta, a escala piloto y a escala industrial, ¿no? Ya más recientemente, en 2021, se publicó un, un artículo científico que habla sobre un escalamiento del sistema fotocatalítico para producir hidrógeno en un terreno, me parece que de 138 metros cuadrados, una cosa así. Pero en realidad son escasos. Y eso es porque, bueno, por ejemplo, en el caso de México, pues bueno, tenemos escasos recursos, ¿no? Y escaso apoyo para llevar a cabo los escalamientos. Pero en otros países en donde sí existe un apoyo a la ciencia, pues se está un poco en la zona de confort, ¿no? De siempre, bueno, pues puedo modificar este semiconductor de esta forma y tengo un nuevo artículo, ¿no? Y también eso se relaciona con las demandas de, pues de la rama en la que trabajamos, ¿no? O sea, tenemos que publicar todos los años, tenemos que titular alumnos y eso deja muy poco espacio para la innovación. Entonces, ahí está.
en el laboratorio, ahí está, en el laboratorio Luna, nosotros tenemos como dos enfoques del proceso de escalamiento para la fotocatálisis heterogénea. En el primer approach tenemos que los materiales fotocatalíticos que funcionan bien para la degradación de contaminantes orgánicos en agua pura se escalan desde el punto de vista de la calidad del agua inicial. Entonces, de tal manera que empezamos con agua pura, en donde probamos los materiales fotocatalíticos, tenemos una concentración del contaminante, una concentración inicial alta, para que a lo largo de la reacción de 4 a 5 horas de irradiación podamos ver claramente la cinética de degradación, podamos obtener las constantes cinéticas de degradación y entonces, y de mineralización desde luego, y entonces a partir de ahí seleccionamos al mejor material y lo probamos en agua de la llave. Así directamente del grifo del laboratorio, tomamos el agua de la llave y pues ya ahí vamos a tener un efecto de matriz, un efecto en donde los componentes disueltos de la matriz van a funcionar o van a actuar como scavengers de las especies reactivas de oxígeno en el proceso de fotocatálisis, lo cual en teoría hace que la fotocatálisis sea más lenta. Y sí lo hemos visto, porque cuando probamos agua de la llave reducimos la concentración 1000 veces. Entonces, en agua pura probamos concentraciones iniciales de 30 partes por millón, mientras que en agua de la llave probamos concentraciones de 30 a 50 microgramos por litro, 1000 veces menos. Y sí, hemos visto cinéticas de degradación muy parecidas a las que obtenemos en agua pura con concentraciones más altas, ¿no? Y eso lo atribuimos a que la matriz, ¿no? Hay un efecto de matriz y todos estos componentes disueltos, pues, están interfiriendo en la degradación de los contaminantes y nos vamos acercando un poco más a las condiciones reales, ¿no? Que podríamos tener en una planta potabilizadora, por ejemplo. Y luego de ahí hemos probado los materiales fotocatalíticos, que han sido pocos, que funcionan bien incluso en agua de la llave, los hemos probado con efluentes de planta de tratamiento. Esto fue un trabajo que realizamos en Túnez con agua, un efluente de una planta de tratamiento que la verdad es que no trataba muy bien, que digamos, el agua. Teníamos, por ejemplo, DQOs de 200 en un efluente y pues ahí se inocularon algunos contaminantes objetivo y se siguió la degradación de estos contaminantes en un reactor tipo batch, irradiado con luz solar para los materiales que han presentado muy alta eficiencia fotocatalítica, que en este caso fueron óxido de titanio modificado en superficie con nanopartículas de óxido de plata y óxido duro de bismuto para algunos contaminantes. Entonces, ese es como un primer enfoque de procesos de escalamiento, hacer cada vez más compleja la matriz. Y luego el segundo enfoque de escalamiento es incrementar la capacidad del reactor, ¿no? Iniciar con un reactor en lote de 250 mililitros, en donde hay condiciones controladas de temperatura. Y aquí pues hacemos pruebas de actividad fotocatalítica con una fuente lumínica artificial de una lámpara de xenón. Y probamos diferentes concentraciones iniciales del contaminante y diferentes cargas del catalizador para encontrar las condiciones óptimas. Luego de aquí pasamos a un reactor también batch de mayor escala, en donde el flujo va a ser continuo y el catalizador, bueno, la mezcla de catalizador con agua se va a estar moviendo en unas mangueras, ¿no? Va a estar siendo bombeado y recirculado por una serie de tubos, y las lámparas, a veces probamos lámparas de luz visible, a veces probamos lámparas de luz negra, pues van a estar en el centro del catalizador, del reactor, perdón. Y luego de ahí pasamos a un reactor de mayor escala, en donde el fotocatalizador está presente en forma de películas delgadas que están soportadas en un material, un soporte polimérico, que puede ser policarbonato, polimetilmetacrilato,
y en este reactor pues el agua igual está fluyendo, hay ciclos de recirculación y de igual manera las lámparas pues están en el centro del reactor, ¿no? Y ahí se está irradiando. Entonces, bueno, estos son los dos enfoques que tenemos de escalamiento y hemos probado diferentes materiales, como les comentaba, con diferentes arquitecturas. Por ejemplo, pues tenemos arquitecturas 2D, como estas hojas de vanato de bismuto. Tenemos arquitecturas 3D, como estas microesferas de oxiyoduro de bismuto, o bien tenemos películas delgadas, que me parece que es oxibromuro. No, mentira, de acá, las microesferas son oxibromuro y estas florecitas son películas delgadas de oxiyoduro de bismuto. Y entonces, ¿para qué buscamos este escalamiento? Lo que nosotros buscamos, pues, es implementar un sistema de fotocatálisis heterogénea para, por ejemplo, remover la materia orgánica disuelta que permanece tras un sistema secundario de tratamiento, secundario o terciario, ¿no? de agua residual, en donde se degrade la materia orgánica más recalcitrante, exista la inactivación de bacterias y probablemente de virus, y la degradación de contaminantes traza, alcanzando la mineralización. Algunos ejemplos o posibilidades de sistemas fotocatalíticos a gran escala, pues por ejemplo, desde luego la tenemos en la planta solar de Almería, el sistema Soguarla en Alemania, o también los sistemas fotocatalíticos pueden ser empleados allá en donde los sistemas de tratamiento de agua residual por procesos biológicos no son posibles de usarse, como por ejemplo en zonas muy templadas, en donde se tiene que hacer uso de un sistema primario avanzado, en donde se remueve la mayor parte de los óleos suspendidos, buena parte de la materia orgánica, pero pues prevalece la materia orgánica más recalcitrante, como por ejemplo en el norte de Canadá o en las estaciones de investigación de la Antártida, en donde se descarga el agua residual sin tratamiento previo en el mar. Entonces, para ilustrar el primer enfoque de escalamiento, tenemos este ejemplo de microesferas de oxiyoduro de bismuto. Sí. Ah, no, mentira, perdón. Ah, no, sí, es oxiyoduro de bismuto, sí. Las microesferas de oxiyoduro de bismuto se forman, o más bien se sintetizan a través de un método solvotermal, aunque bueno, se buscaba hacer el método hidrotermal por esta cuestión que decíamos de buscar métodos de síntesis que usen procesos de química verde. Y para obtener estas microesferas tan bonitas, pues se usa un precursor de nitrato de bismuto y de yoduro de potasio. Entonces, en el proceso solvotermal se usa etilenglicol como disolvente, se emplea baja temperatura, porque bueno, esto también tiene los materiales de bismuto, por ejemplo, que hay que tener muy en cuenta que son muy reducibles. Entonces, a altas temperaturas el bismuto se tiende a reducir hasta bismuto metálico, ¿no? Entonces, por el método solvotermal se van formando láminas de oxiyoduro de bismuto y estas láminas eventualmente se van ensamblando para formar microesferas. Y se puede variar la composición o la estequiometría del oxiyoduro de bismuto de una estequiometría 111 hasta una estequiometría 571. Entonces se observa que para este material existen vacancias de haluro, más que vacancias de oxígeno. Y estas vacancias de haluro lo que van a hacer es que van a incrementar el band gap, es decir, van a hacer que el catalizador sea menos activo en el espectro, en la zona visible del espectro, pero tienen una mayor capacidad oxidativa. Entonces, son como estos trade-off que uno tiene que enfrentar, ¿no? O sea, quieres que tu material se active con luz visible, pero no tenga muy alta capacidad oxidativa, o bien te arriesgas a que se active con luz, solamente con luz UV o con un poquito de luz visible, y que tenga muy muy alto poder de oxidación, ¿no? Es como las cosas con las que uno tiene que lidiar, ¿no? E ir jugando con ellas. Pero bueno, en todo caso, pues se obtienen microesferas para la mayoría de las estequiometrías
y a partir de esta estequiometría 793 se empiezan a obtener como nanoflakes, y a partir de ahí, para la menor estequiometría, pues se obtienen estructuras 2D, como las nanoagujas. Entonces, aquí podemos ver las cinéticas de degradación de la molécula oxitetraciclina, que es uno de los antibióticos más usados para, para suministrar al ganado bovino, al ganado vacuno, con el fin de que la carne que se consume de estos animales pues no tenga el riesgo de infectar personas, ¿no? Que no tenga infecciones, sobre todo para la gente que come la carne cruda, ¿no? Entonces, aquí probamos la molécula oxitetraciclina en agua pura bajo luz visible, una lámpara de xenón, usando oxiyoduro de bismuto. La oxitetraciclina tuvo una concentración inicial de 30 miligramos por litro y el oxiyoduro de bismuto se usó en una concentración de 0.5 gramos por litro. Entonces podemos ver que, bueno, se probaron las diferentes estequiometrías y la estequiometría 111 en forma de microesferas y, bueno, este de acá también son microesferas, pero con una orientación del cristal, una orientación del cristal, del crecimiento cristalino. Y bueno, se vio que las microesferas proveen una mayor eficiencia de degradación fotocatalítica para el antibiótico, con casi el 80% de degradación tras 5 horas de irradiación con luz visible. Una lámpara de xenón de 25 watts. Luego se prueban estas microesferas que fueron las que dieron mejor resultado. En las pruebas con agua pura se probaron en agua de la llave. Y el agua de la llave pues tiene estas características, ¿no? Se puede ver que tienen un pH básico, tiene una conductividad eléctrica pues alta. La verdad es que no es de muy buena calidad el agua de la llave que tenemos aquí. Tiene carbono orgánico disuelto, tiene nitrógeno disuelto, tiene pues una dureza ahí respetable. Por supuesto, tiene cloro libre y tiene una serie de iones, ¿no? De los cuales pues serían importantes, por ejemplo, los nitratos, los carbonatos, y podemos ver que la degradación fotocatalítica de oxitetraciclina es muy parecida a la que se observa en las pruebas con agua pura. Aquí se prueba una concentración inicial de 50 microgramos por litro, es decir, casi 1000 veces, ¿no? No llega a 1000 veces más bajo, pero bueno, está cerca. Y bueno, del mismo modo se prueba o se compara, ¿no?, los resultados con el proceso de fotólisis, que en el caso de fotólisis pues no vemos ninguna reducción en la concentración, por lo que se puede decir que toda la desaparición de la molécula se debe a la fotocatálisis. Luego que vimos que este material oxiyoduro de bismuto estequiométrico 111 tiene alta eficiencia para la degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos en agua, pues se procedió a hacer películas delgadas. Ello con el fin de el escalamiento, ¿no? Porque pensando en un escalamiento del proceso de fotocatálisis, pues si se usa el material fotocatalítico como un polvo para tratar agua, y sobre todo pensemos en agua potable, ¿no? Se debe tener un proceso adicional para remover el polvo. Entonces es una locura, es un sinsentido pensar en que el agua potable va a salir de un sistema de tratamiento avanzado y se le va a echar polvo, ¿no?, para terminar de limpiarlo. Entonces el fotocatalizador ha de estar fijado, ya sea en forma de película delgada en una superficie, o bien fijado, por ejemplo, en partículas de carbón activado o en partículas de resinas, puede ser resinas de intercambio catiónico, para que haya un doble proceso de purificación de agua y además el fotocatalizador quede fijo y no sea liberado en el efluente. Y esto también es importante, el tipo de fotocatalizadores que se usan para la purificación de agua, porque pensar también en usar, por ejemplo, óxido de aluminio, sulfuro de cadmio, eh, o materiales que tengan plomo, como perovskitas, que tengan plomo, pues no es como la mejor o lo más seguro, ¿no?, que lo que se puede pensar.
Por ello, materiales como el óxido de titanio o los materiales semiconductores a base de bismuto son una buena opción para el escalamiento, ¿no? Y para eventualmente pues llegar a la potabilización de agua. Entonces, para sintetizar las películas delgadas de oxiyoduro de bismuto, se llevó a cabo el método SILAR, ¿no? Successive Ionic Layer Absorption Reaction. Y en este proceso se tomó sustratos poliméricos. No, mentira, estos son de vidrio. Cierto, no, estos son de vidrio. Y estos sustratos es una especie como de deep coating, pero pues la película delgada se va formándose, va sintetizándose durante el proceso, ¿no? Entonces se inmersa, se mete en bismuto, luego se hace un lavado, luego se hace reaccionar con el yoduro, ¿no? Por inmersión, y luego se hace un segundo lavado. En estos lavados se adiciona un aditivo que ayuda a que la película se adhiera de mejor manera a la superficie. Una opción puede ser el polivinilpirrolidona, el PVP, que fue el que usamos en este caso, y pues se va viendo cómo a diferentes ciclos pues, se van obteniendo películas delgadas, pues, cada vez más gruesas, ¿no? Cada vez menos delgadas. Y es ahí que pues se tiene que evaluar, ¿no? ¿Qué tan gruesa es qué tan gruesa se requiere la película delgada, ¿no? Irónicamente, para lograr el proceso de fotocatálisis de manera eficiente, ¿no? Evitando el desprendimiento de la película. Entonces ahí ya se tienen que observar propiedades químicas, propiedades estructurales o físicas y propiedades fotocatalíticas de las películas delgadas. Aquí quiero hacer énfasis en que es muy útil usar los procesos, o más bien los diseños de experimentos. Los diseños de experimentos para poder montar una matriz lo suficientemente buena, holgada, robusta, para evaluar diferentes propiedades de las películas delgadas, perdón, diferentes parámetros del proceso de síntesis y el impacto que tienen esto en las propiedades de las películas delgadas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en el caso del método SILAR, saber cuál es la concentración óptima de bismuto, la concentración óptima en la solución de yoduro, el número óptimo de ciclos, la velocidad de inmersión, la velocidad de emersión. Entonces, con un diseño de experimentos adecuado, en donde se empiece con un screening y luego ya se haga la optimización de las variables, pues se puede hacer un número menor de experimentos, se puede hacer una optimización mucho más guiada que sin diseño de experimentos, ¿no? Por supuesto que sin diseño de experimentos se puede hacer, pero se tiende a hacer muchos más experimentos, ¿no? Y a veces los resultados pueden ser como muy engañosos. Entonces, aquí yo sí sugiero fuertemente hacer diseños de experimentos para encontrar el mejor método de síntesis, sobre todo para películas delgadas, pero bueno, también para los materiales en polvo. Y entonces, estas películas delgadas, que son las que se forman así como florecitas, y que tienen, bueno, podemos ver por microscopía, pudimos, AFM, pudimos ver el grosor promedio de la película delgada, que fue de aproximadamente 400 nanómetros más o menos, con sus crestas y sus valles, y se observó la degradación de las moléculas de los antibióticos oxitetraciclina y ciprofloxacino en agua de la llave, los dos compuestos al mismo tiempo, bajo irradiación visible y con una concentración inicial de 50 nanogramos por litro para cada uno de los compuestos. Entonces aquí se observa un decaimiento bastante importante en la actividad fotocatalítica en comparación a lo que se observó en los compuestos o los semiconductores en polvo. Y esto, pues bueno, es de esperarse, ¿no? Porque cuando se forman las películas delgadas, pues se pierde la mayor parte del área superficial del semiconductor. Entonces, este tipo de pruebas, este tipo de escalamiento yendo paso a paso, nos ayuda a prepararnos, ¿no? Para probar los semiconductores, los fotocatalizadores, digamos, en condiciones reales, ¿no? En condiciones ambientalmente relevantes. Entonces, bueno, pues vimos un decaimiento en la actividad fotocatalítica, pero aún así hubo
cerca del 50% para oxitetracycline y cerca del 45% para ciprofloxacino tras 4 horas de irradiación con luz visible. Luego decidimos soportar los semiconductores en superficies plásticas, ahora sí. Lo anterior fue en superficie de vidrio. Y aquí quisimos probar un fotocatalizador que fuera todavía más eficiente que el oxiyoduro de bismuto, porque bueno, aunque el oxiyoduro de bismuto sí daba buenas tasas de degradación, pues lo cierto es que el óxido de titanio tiene una mayor eficiencia, tiene los huecos fotoformados tienen una mayor capacidad para oxidar las moléculas de agua y también a los compuestos orgánicos. Entonces, aquí el reto fue cómo soportar el óxido de titanio modificando superficie sobre una superficie plástica, de tal manera que cuando inicie el proceso de fotocatálisis, las especies reactivas no ataquen al soporte, porque el soporte pues, es un soporte de plástico, a diferencia de lo que puede pasar en acero inoxidable o en óxido de indio y estaño, pues aquí el proceso fotocatalítico se puede llevar al soporte, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue soportar o cubrir el soporte con una capa de TEOS, ¿no? De tetraetilortosilicato, y logramos este tipo de materiales, ¿no? Tenemos el material de soporte, que es policarbonato, se soportó o se recubrió con tetraetilortosilicato y por deep coating se soportó óxido de titanio con óxido de plata. Entonces usaron dos tipos de soporte, policarbonato y polimetilmetacrilato. Y probamos la actividad fotocatalítica. Aquí no vienen todos. Bueno, aquí se presentan las eficiencias de degradación, es el inciso A, y las eficiencias de mineralización usando el material óxido de titanio modificado en superficie con óxido de plata para ciprofloxacino bajo irradiación visible. Aquí no recuerdo bien cuál fue la concentración inicial. Y podemos ver que, bueno, sí existe una degradación por fotólisis, pero también existe una degradación por fotocatálisis cuando el material, el semiconductor, la heteroestructura semiconductor, fue soportado en diferentes sustratos poliméricos, ¿no? Como PET, polipropileno, poliestireno de alta y baja densidad y este es poliéter sulfona. Luego, el otro enfoque de escalamiento, pues es la creación de nuevos sistemas de reacción. Aquí voy a ir un poquito más rápido, porque es algo muy parecido. Se hace el seguimiento de la degradación de ciprofloxacino en agua de la llave usando este mismo fotocatalizador, que la verdad es que se tienen muy buenas eficiencias con esta heteroestructura. Y se hizo un sistema escalado de mayor tamaño, en donde las películas delgadas fueran soportadas en substratos plásticos y en este caso se usó polimetilmetacrilato. Aquí se soportó esta heteroestructura de óxido de titanio y óxido de plata. Y bueno, se obtuvieron estas como hélices o álabes en donde se soportó la película delgada y pues se usaron estas formas, estas geometrías para que cuando el agua pase a través del tubo se formen turbulencias. Entonces nosotros llamamos cartucho a esto, ¿no? Un cartucho es el tubo con el álave dentro y ese álave tiene soportado el fotocatalizador. Y por supuesto se hicieron pruebas de adherencia de la película delgada siguiendo la concentración de titanio, de plata, de silicio a lo largo de varias horas de bombeo de agua a cierta velocidad que la verdad no recuerdo cuál es la velocidad. Y bueno, tuvimos algo así en este reactor. Bueno, aquí se ven los cartuchos en sus primeras etapas, las lámparas. Y pues bueno, eventualmente lo probamos. Esto fue finales de 2019. Finales de 2019 se instaló este sistema de reacción fotocatalítica escalado en una escuela primaria al sur de la Ciudad de México. Me parece que es un ejido que se llama Jardines de San Juan.
en el cual pues no hay agua potable, no hay servicio de agua potable. Entonces, esta empresa, no, que es una asociación civil, el Cántaro Azul, proveyó a la escuela con un sistema de captación de agua de lluvia. Tenía un filtro ahí para partículas y entonces lo pasamos a través del sistema fotocatalítico y de ahí se suministraba a los bebederos. Aquí lo interesante también fue que como no llueve todo el año, a veces la escuela la suministraban pipas. Y bueno, nosotros seguimos la degradación de materia orgánica como carbono orgánico total y también nos pusimos a medir coliformes totales, mesófilos aerobios y coliformes totales. Y si encontramos algunos mesófilos aerobios y coliformes totales, lo atribuimos a que o las pipas estaban sucias o, bueno, el aire de la Ciudad de México no es precisamente el más limpio. Durante los eventos de lluvia, pues estas bacterias precipitaban. Pero bueno, pues vimos la degradación del carbono orgánico total. Vimos también la degradación del nitrógeno hasta niveles por debajo del límite de detección y también coliformes totales. Vimos que en el influente, esto fue en una sola corrida, en el influente tuvimos 8 unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros y en el efluente pues ya había la completa inactivación, ¿no? Y finalmente pues un problema que vimos cuando comenzó la pandemia, se cerró la escuela, se cerró todo, pues le comenzaron a aparecer algas en la superficie del material catalítico porque pues ya no estaba circulando el agua. Y pues hasta ahí llegó el reactor. Entonces, bueno, como conclusiones, pues podemos decir que los procesos de fotocatálisis heterogénea pueden ser escalados como sistemas avanzados de tratamiento para procesar agua residual y agua potable. Esos procesos de escalamiento pueden ir depositando películas delgadas de los catalizadores sobre superficies de vidrio, superficies cerámicas, pero nosotros creemos que es una buena idea soportar en sustratos poliméricos, incluso incentivando el reciclaje, ¿no?, de algunos plásticos. Y bueno, también consideramos que es necesario ir hacia el desarrollo de semiconductores que usen la luz solar o luz visible para alcanzar la sustentabilidad. Y pues no solamente usar luz visible, sino también seguir los principios de química verde, de ingeniería verde, para hacer los procesos cada vez más sustentables. Y bueno, pues eso sería todo. A ver si ya puedo prender mi cámara. Muchas gracias, doctor, por su exposición. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. Alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta al doctor Juan Carlos, adelante. Bueno, antes de que alguien haga una pregunta, doctor, este sistema que implementaron para captar y tratar el agua de lluvia, ¿lo siguieron, le dieron seguimiento? ¿Saben cómo ha funcionado a través del tiempo? No, infortunadamente no. No se pudo por las cuestiones de la pandemia. Nosotros entregamos el sistema de fotocatálisis para que fuera acoplado a un sistema de captura de agua de lluvia. En octubre de 2019 le dimos seguimiento hasta diciembre, luego retomamos en enero de 2020 y en marzo fue cuando empezó lo de la pandemia, ya no se le pudo dar seguimiento. Pero habría una manera de ir, recobrarlo y ver qué ha pasado, si el recubrimiento sigue funcionando, si todo está bien. Sí, claro, estamos en proceso. De hecho, este proyecto fue financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Y pues sí, ellos también nos están incentivando para que retomemos, ¿no?, lo del proyecto. Ahorita lo que requerimos pues son estudiantes para que nos sirvan de apoyo y poder pues
pues en primera ver cuáles son las condiciones del reactor, retomarlo y volverlo a echar a andar. Muy bien, porque sería interesante, ¿no? Digamos, una cosa es en Sí, el laboratorio, de hacerle pruebas ahí como que muy controladas y otra es dejarlo ahí a la intemperie o donde esté y ver cómo funciona, ¿no? En condiciones de trabajo. exactamente. Sí, esa es la idea, como que ir siguiendo la vida del reactor como en condiciones rudas, ¿no? En condiciones no controladas, que es precisamente el espíritu de los diferentes niveles de maduración tecnológica, ¿no? Pasar de un nivel de maduración tecnológica 5 a 6, pues requiere ese tipo de estudios. Muy bien, doctor. Adelante, Alesia Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me encantó el tema, sobre todo por llegar más allá de una investigación, sino pues aplicarlo, ¿verdad? Sí, Está muy padre. Nada muchas más, gracias. tengo dos dudas. Una, Claro. he escuchado varias veces del método Silar. Es básicamente esta parte de sumergir, eso es el método, porque he leído, pero no alcanzo a entender bien por qué lo llaman. ¿Qué lo diferencia, ¿no? Del deep coating? Sí, exacto. Sí, es verdad. Sí, el método Silar es muy parecido al deep coating, es la inmersión del sustrato y eventualmente la emersión, ¿no? Bueno, sacar el sustrato a cierta velocidad, algo muy parecido al deep coating. Eh, pero la diferencia con el deep coating es que se está eh, o sea, conforme se va sumergiendo, es que estoy tratando de compartir la presentación, conforme se va sumergiendo el sustrato, se va llevando a cabo la reacción de precipitación del óxido. Entonces, en el caso del sistema que nosotros usamos, que fue oxiyoduro de bismuto, primero se sumerge el soporte en una solución de bismuto, entonces ahí ocurre la absorción. Se absorben iones bismuto a la superficie del soporte, por eso también se recomienda que el soporte esté como preparado, ¿no? Químicamente preparado, ya sea por abrasión o por un baño básico o un baño ácido. Y luego esta capa que queda absorbida en la superficie del soporte se sumerge en yoduro, en iones yoduro de potasio. Entonces, conforme el yoduro se va aproximando hacia la superficie del sustrato, ocurre la reacción. La reacción, digamos, como espontánea de precipitación de yoduro con bismuto, forman primero un intermediario de yoduro de bismuto, que es más o menos inestable, y entonces este se oxida y forma el oxiyoduro de bismuto. Y luego ya viene un último paso de lavado. Ok. Otra duda que me surgió, ahorita comentaste que necesitabas agregarle teos para fijar el óxido de titanio, ¿verdad? Es más que para fijar, es para proteger al sustrato, porque como es un sustrato polimérico, al momento de que el óxido de titanio se activa, va a comenzar a carcomer al sustrato, que es algo que no pasa, por ejemplo, con el acero inoxidable. Ok, entonces en ese caso es cuando el sustrato es polimérico. Exacto. Ok, y sabes que me imaginaba el teos, lo veo como una solución viscosa. Yo dije, Sí, sí, sí. no, en lugar de fijarlo, se resbala o, o sea, eso me Ah, vino a la mente. claro. No, justamente, de hecho, para hacer este proceso de tener el sustrato polimérico, prepararlo químicamente y luego soportar el TEOS y luego sobre el TEOS soportar el óxido de titanio, bueno, la heteroestructura óxido de titanio óxido de plata, sí se llevó a cabo todo un estudio sistemático para encontrar las condiciones óptimas y de hecho es algo bueno, estamos en solicitud de patente y justamente se trabaja mucho con la viscosidad. ¿En qué momento el TEOS es lo suficientemente viscoso para pegarse al sustrato polimérico, pero sin que resbale
en el siguiente paso el óxido de titanio y luego ya se seca. Oh, sí, porque yo dije, bueno, probablemente le aplican calor, pero es polimérico y bueno, pero Exacto. sí, ok. Sí, es un calor muy, muy suave, 80 grados a una presión de vacío. Muy bien, muchas gracias, eso es todo. Gracias. Adelante, Rodolfo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. A mí Muchas me gracias. surge una duda. Sí. ¿Cómo se determina cuál, válgame, se me fue la palabra, cuál reactivo, no, no sé por qué se me fue la palabra. ¿Es como que precursor? Sí, no, el catalizador, válgame, no sé por qué se me fue esa palabra. ¿Cómo, cómo se determina cuál catalizador es candidato para ser escalable cuando tenemos tantos y tantos estudios de muchos y muchos diferentes catalizadores? ¿Cómo se puede determinar cuál es candidato para ser escalable? Claro, sí, ¿no? Sí, o sea, la oferta es gigante, ¿no? En términos de fotocatalizadores. Pues nosotros lo que hemos hecho es probar de los que nosotros disponemos en el laboratorio, de los que nosotros podemos sintetizar eh, y usar diseños de experimentos, ¿no? Para optimizar las condiciones de reacción en agua pura y ver cuál es el catalizador que da la mejor actividad y entonces ese que da la mejor actividad, entonces usarlo en condiciones cada vez más adversas. Y bueno, con los diseños de experimentos pues probamos diferentes factores como la dosis del catalizador, la concentración inicial, este, bueno, a veces probamos la intensidad de la fuente lumínica. Entonces, digamos como que nuestro método es usar los catalizadores que nosotros tenemos, que podemos sintetizar, que sabemos que podemos sintetizar, eh, usar un diseño de experimentos para probarlos y usar como variable de respuesta la degradación fotocatalítica de alguna molécula objetivo, de preferencia que sean moléculas orgánicas pues recalcitrantes, ¿no? Que no sean fotodegradables, para que sea más bien la fotocatálisis la que los degrade y pues eventualmente ya de ahí comenzar a escalar, ¿no? En condiciones cada vez más adversas hasta que pues ya quede el catalizador con la mejor actividad fotocatalítica en las, digamos, en las peores condiciones, en las condiciones más intensas, más adversas, y entonces ya a partir de ahí escalar en un reactor. Muy bien, muchas gracias. Y con diseño de experimentos, ¿se refiere a las técnicas estadísticas para los diseños de experimentos? Sí, claro, pues por ejemplo, podríamos empezar con un diseño de experimentos como un screening, en donde se prueban diferentes variables y luego ya hacer un diseño de experimentos de optimización de parámetros, ¿no? Como por ejemplo, pues se puede empezar con un diseño factorial, seguir con un diseño como tipo Box-Venken. Sí, y también para minimizar el número de experimentos, ¿no? Para luego no manchar de 96 experimentos. Sí, claro. Sí, ok. Pues muy bien, esa era mi duda. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Adelante, Adolfo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Muchas gracias, doctor, por su presentación, estuvo muy interesante. Muchas Mi, gracias. mi pregunta va enfocada hacia las películas delgadas. ¿Es importante tener un crecimiento cristalino para lograr la fotocatálisis o está más relajado en este aspecto? No, sí es importante tener un crecimiento cristalino, pues controlado.
sobre todo en el caso de las películas que se sintetizan conforme se va formando la película, como ocurre en el método oscilar, diferente a las películas delgadas de semiconductores que ya están cristalinos, ¿no? Como lo que se podemos ver con el deep coating o el spin coating. En el caso de las películas delgadas, nosotros hemos obtenido películas delgadas de diferentes materiales de bismuto y hemos visto justamente lo que comenta, que cuando se va formando el cristal de la película delgada, cuando va cristalizando el oxialuro de bismuto, la cristalización es diferente a lo que ocurre en una partícula en bulto, ¿no? En polvo, digamos como una microesfera. Y esto es porque pues, está restringido el crecimiento de la película, el crecimiento del cristal, ¿no? Aunque sigue siendo más o menos en 3 dimensiones, no es tan libre como cuando crece una lámina o cuando crece una microesfera. Entonces, en el caso del óxido duro de bismuto, sí vimos el efecto de el esfuerzo o la tensión física, la tensión estructural que ocurría cuando un cristal en crecimiento chocaba con otro cristal en crecimiento. Y eso lo que ocasionaba, que nosotros llegamos a ver, ocasionaba por un lado ciertas orientaciones y por otro lado una mayor prevalencia de vacancias de yodo. Era tal el estrés, la tensión, que ya no se podían acomodar más átomos de yodo en el cristal, y entonces teníamos diferentes estequiometrías. Ah, ok. No, pues la verdad está muy interesante su tema de investigación y lo felicito por una excelente presentación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Doctor, con respecto a la parte experimental, cuando lo hacen en laboratorio, ¿qué tipos de cuidados deben de tener en el manejo de las lámparas o, no sé, de reactivos? Sí, bueno, aparte de las reglas de seguridad, ¿no? Típicas de un laboratorio y de no estar tirando material, depende mucho del método de síntesis. Como comentaba, nosotros tratamos de ir hacia la parte de química verde, de usar, por ejemplo, agua como disolvente, o usar una menor cantidad de aditivos, pero bueno, no siempre se puede, ¿no? Entonces, para el caso, por ejemplo, del crecimiento de películas delgadas, de la heteroestructura óxido de titanio, óxido de plata, sí se tenía que tener una serie de cuidados, como por ejemplo, pues trabajar en campana de extracción para evitar la aspiración de gases. También, pues tener cuidado con las parrillas de agitación, no calentar de más los materiales. Luego también existen una serie de medidas de seguridad para los sistemas de reacción hidrotermal o solvotermal, porque en estos sistemas de reacción, en estos reactores, se tienen solventes a altas temperaturas y a altas presiones. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos en el manejo de estos reactores. O también tenemos el caso de sintetizamos un compuesto organometálico de oro para soportar en óxido de wolframio, sí. Y bueno, pues ahí usábamos una serie de materiales tóxicos, como por ejemplo etilendiamina, piridina, y pues ahí sí se tiene que hacer un uso cuidadoso, usar máscaras, campana de extracción y una adecuada disposición de los residuos. Que justamente se mandan para Monterrey, por cierto, los residuos de aquí del laboratorio. Muy bien, gracias doctor por sus comentarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, ¿ha colaborado con gente que haga cálculos teóricos? Sí, el año pasado trabajamos con colegas de no lo quiero decir mal, es la Universidad del Litoral la Universidad del Litoral en Argentina
y la Universidad del Sur, que está en el estado de Bahía Blanca, en Argentina, la doctora Cecilia Morgade, y con ella hicimos una serie de cálculos teóricos para conocer cómo serían las superficies de materiales oxibromuro de bismuto bajo diferentes métodos de síntesis, cómo ocurriría la absorción de compuestos orgánicos, me parece que se probó la molécula de ciprofloxacino, y bueno, modelar la red cristalina bajo diferentes condiciones de síntesis. Tenemos un artículo publicado a principios de este año para eso. Y pues sí, actualmente sí estamos colaborando bastante con ellos. Y recientemente en nuestro grupo de investigación también tenemos a una química teórica, la doctora Ana Torres, quien también estamos trabajando en la modelación de depósito de nanopartículas de oro y nanopartículas bimetálicas oro-rutenio sobre óxido de titanio. Muy bien, gracias doctor por tu respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues creo que no. Doctor, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias. Creo que al principio de su presentación estaba su correo electrónico, ¿verdad? Sí, pero ¿qué cree que ya no la puedo compartir? No puedo compartir nada ahorita. Bueno, pero como quiera queda respaldada la plática y entonces los muchachos tienen acceso a ella. Muchas gracias, doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, gracias y que tenga buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego todos. Gracias.